Buenos días a todos los que están virtual y los que están presencial. Muchas gracias por venir a acompañarme. Bueno, voy a echar a andar mi cronómetro para no pasarme. Ahí. Bueno, voy a presentar un poco la historia y los desafíos de la detección precoz sobre arsénico en Chile. Y un poco al final sobre tamizaje. Lo que quiero mencionar es que prácticamente todo lo que voy a presentar es en base a estudios que hemos hecho y publicaciones nuestras. Desde los años 90 estamos trabajando en el tema arsénico y la gran parte, hemos hecho estudios de mortalidad en todo Chile y estudios de caso control en la zona norte de Chile. Los primeros que lo hicimos en un proyecto con la Universidad de Chile, que éramos varios investigadores, un FONDEF. Entonces, en la parte evaluación de toda la parte como más minera, estaba el ingeniero Ryan, hermano de nuestro socio, y yo estaba a cargo de la parte de salud. Fue un estudio muy importante para nosotros, y ahí hicimos el estudio, le llamábamos norte de Atacama, Arica, pero los estudios posteriores fueron solo Antofagasta, Tarapacá y Arica y Parinacota. Bueno, el problema de arsénico en el mundo, ustedes pueden ver que está localizado en China, Bangladesh y Sudamérica. Y en México también hay alguna cantidad de exposición. Sin embargo, los números más grandes de población expuesta son en Argentina, pero que es Argentina, cordillera, límite con Chile, el norte, Chivchiu y toda esa zona, y Chile. Ahora, de Chile, la zona de exposición es Antofagasta, que se caracteriza por ser el desierto más seco del mundo, y eso es muy importante porque la gente no tiene acceso a agua para beber que no sea el agua que le proveen los sistemas de servicios de agua potable. ¿Y cómo se encuentra el arsénico? El arsénico naturalmente se encuentra en las rocas, unido a las rocas, y accede al humano de manera natural cuando los ríos, por ejemplo, lavan el arsénico. Entonces, la única fuente de agua en esta zona son las nieves. Entonces, los ríos, según qué contenido tenga la roca, va a tener más o menor arsénico. Y eso, lo otro importante es que ese río va a ser así por décadas o milenios. Es súper estable. Si nadie mete la mano, digamos. Si uno deja el río ahí, va a estar siempre, tiende a ser súper estable la cantidad de arsénico que lleva. La otra manera de tener nosotros humanos exposición al arsénico es con la minería. Por ejemplo, en la zona de Chuquicamata se muele el arsénico, perdón, se muele el mineral, y para sacar el cobre se funde y emite al aire el arsénico en el aire. Entonces esas son las dos principales fuentes de arsénico para la población del norte de Chile. En los años 50 hubo una gran inversión en la minería de Chuquicamata y aumentó la producción. Cuando aumenta la producción de Chuqui, atrajo población del resto de Chile a trabajar en todo lo que es la minería y también en los servicios. Entonces también aumentó la población de la ciudad de Antofagasta. El primer reporte de que había un problema en Antofagasta lo hizo Haynes, que era un médico joven americano que vino a hacer una práctica, un estudio, y él hizo análisis ecológicos, que le llamamos los epidemiólogos, en todo Chile, y este numerito que va a salir muchas veces, que es la razón de mortalidad estandarizada. O sea, comparó la mortalidad estandarizada por edad y sexo de Antofagasta comparada con Chile. Y encontró que era 500, lo normal es 100, también se usa 1, y 500 quiere decir que tiene 5 veces más grande que Chile, en muerte por cáncer de pulmón en Antofagasta y 4,5 veces en Tocopilla. Eso lo reportó, el periodo de observación fue estos años y lo reportó el 83. Entonces armó un debate de qué es lo que ha pasado con el arsénico. Yo personalmente trabajaba el año 90 en tifoidea, era una epidemióloga de enfermedad infecciosa,
y trabajaba con la Universidad de Maryland, entonces, pero en Chile. Pero entonces era como una epidemióloga que no estaba en ni uno de los ministerios. Cuando llegó el año 90 empezó a discutirse este tema y habían dos posturas. El Ministerio de Salud decía que el problema era del aire, por el arsénico en el aire, y el Ministerio de Minería decía que era el arsénico en el agua. Entonces, ahí me llamaron, me invitaron a analizar el problema para poder, porque era una discusión súper grande que tenía implicancias prácticas increíbles. De hecho, el Ministerio de Salud sacó una norma bajando a tal nivel ¿cómo le llaman? La emisión de arsénico por Chuqui que había que cerrar Chuqui. Y Chile sin Chuqui, imagínense lo que era en los 90. Era imposible. Por suerte, bueno, entonces ahí nos metimos a ver si el problema de este exceso de mortalidad era el arsénico en el aire o el arsénico en el agua. Los argumentos que daba la gente de salud en ese tiempo eran que, bueno, todo lo que se sabía de arsénico era por los trabajadores que inhalaban arsénico y que tenían cáncer de pulmón, y por lo tanto se decía que la manera como se producía el daño era por inhalación. Sin embargo, y además había una relación temporal que aumentó la producción de la mina y aumentó el cáncer de pulmón. Entonces tenían esos dos argumentos. Sin embargo, lo que llamaba la atención era que el cáncer no ocurría en las zonas donde estaban las mineras. Y además el humo de Chuqui, por ejemplo, se va hacia el este y por lo tanto no llega tampoco a las ciudades costeras. De hecho, en el aire Antofagasta tiene muy poco, es como muchas otras ciudades del norte. Y lo otro, que las ciudades que tenían más cáncer eran las costeras. Nosotros hicimos un estudio en esos años, los 90, con Claudia González, que está en la UDD ahora, y bueno, ahora está ayudando a Jimena en el ministerio. Nos fuimos a instalar allá, estudiamos todos los certificados de función en papel en ese tiempo, 10 años de certificado de función que estaban en el hospital amarrados con hilito, y los digitamos, y después fuimos a la mina, y vimos cuántos de esos 350 o algo así, cánceres de pulmón, habían trabajado alguna vez en la mina. Y el 93% de los cánceres, de gente que había muerto de cáncer en los últimos 10 años, nunca había estado en Chuquicamata. Entonces eso también fue, eso lo publicamos en la revista Médica Chile. Eso fue entonces también argumentos de que el problema venía por otro lado. ¿Y qué es lo que había pasado en Antofagasta? Que las aguas, como ya les conté, de los ríos, vienen con concentraciones entre 10 y 1000 microgramos de arsénico por litro. La norma chilena hoy día son 10 microgramos. Lo que recomienda la OMS para el futuro es 3 microgramos. O sea, ustedes pueden imaginarse lo que es esa cantidad. Cuando pasó esto del crecimiento de Chuqui y la gente de Antofagasta empezó a caer sin agua, el Estado de Chile, si uno se pone en los años 50, 58, sobre todo el 58, el principal causa de muerte era la mortalidad infantil por diarrea. Y era un indicador de pobreza y su desarrollo tremendo. Entonces, la meta que teníamos en Chile era disminuir la mortalidad infantil, y eso hizo que el Estado de Chile se preocupara de traer agua a Antofagasta, pero no de la calidad del agua. Entonces se empezó a dar agua del río Toconce con cantidades de 800 microgramos por litro, que es realmente una cantidad astronómica. Creo que no hay otra población con esos niveles, no hay una población masiva con esos niveles. Bueno, y este fue el estudio que les mencioné antes en la revista Médica, en el cual hicimos un análisis con los datos que habíamos recogido de Chuquicamata de los trabajadores por sitio de trabajo, porque hay diferentes sitios de trabajo en Chuqui. Este era el Chuqui del año 90, tenía este aspecto. En los 90, de todas maneras, con toda la amenaza de poner límites máximos a las emisiones, se limpió. Hoy día Chuqui no es, bueno, ya no está ahí tampoco, pero la fundición rápidamente se limpió al principio de los 90. Sí, son grandes inversiones. Solamente les quiero mostrar, esta es la cantidad de arsénico en el aire en los diferentes lugares de trabajo de Chuqui de ese tiempo. De 1 entonces, a 200. Y 200 son los que están en la fundición. Y ahí les calculamos que tenían un riesgo 6 veces más
de morir de cáncer de pulmón los que estaban en la fundición. Con lo que quiero decir, por cierto, que hay un riesgo, y esto estamos comparándolo dentro de ellos. Si lo comparáramos con alguien no expuesto, sería probablemente más de 6. Pero esto no explica lo que pasa en la población, porque la población, como vimos, el 93% no estaba bien. Esto es lo que tuvo la población, entonces fue esta tremenda cantidad. Acá yo les puse los 10 microgramos como referencia. Entonces para nosotros como epidemiólogos esto es un pseudo experimento, porque uno realmente hace sube rápidamente y baja rápidamente. Eso permite hacer la mejor epidemiología, porque es como con ese tipo de información que tenemos. Bueno, hubo una serie de efectos en salud. Tuvimos la suerte del doctor Saldías, no sé si alguien lo habrá conocido en persona, a mí no me tocó la suerte, pero él era un médico chileno que vivía en Alemania. Cuando escuchó de lo que estaba pasando en Antofagasta, se vino a estudiar y se instaló en Antofagasta, se instaló en el hospital. Y él empezó a describir cosas que le llamaban enormemente la atención porque no se veían en otras partes del mundo, como las tremendas niveles de bronquiectasia. Y una serie de otros fenómenos vasculares, lesiones cutáneas en niños. Hizo su primer reporte, el 74 publicó el primer reporte de los primeros 100 casos que él observó. Bueno, con estas cosas, con esta evidencia que empezó a publicarse, el gobierno instaló plantas de tratamiento de agua potable que empezaron a operar el 71, pero como vieron ustedes en el gráfico, entre el 71 y el 80 todavía no se llega a un nivel seguro, estaba sobre 100. O sea, pero empezaron a trabajar. Entonces, esto es con lo que nosotros trabajamos hoy día, que es un mapa de la cantidad de arsénico que hay en las aguas potables de los diferentes poblados del norte de Chile y también del resto de Chile. En general, el problema arsénico es solo en el norte. Hay un poco de problema en Rancagua, pero poblacional, el resto está todo bajo 10. Igual que los inmigrantes a la zona. Los inmigrantes a Antofagasta, que son muchos, están bajo 10. Y ustedes ven que Antofagasta y Mejillones tuvieron los niveles más altos. Después hay otro, San Pedro de Atacama, Tocopilla, María Elena. Y ahí está Calama, que también ha tenido exposición, pero nunca llegó a estos niveles tan altos. Okay. Con el estudio que hicimos con la Chile del FONDEF, hicimos mediciones de arsénico poblacionales en orina, agua, aire y alimentos. Tomamos niños de los colegios del centro de las ciudades como indicadores, y ustedes pueden ver la cantidad, esto es la proporción de arsénico que viene por aire, agua y alimento. Lo normal en el resto de Chile es que el 80% del arsénico que le llega a un individuo sea por los alimentos del mar, que no son peligrosos porque llegan unidos a proteína, que no se absorben. Por lo tanto, sale del organismo tal cual. Sin embargo, en la zona del norte, el 80% era por agua. Eso en este periodo todavía era así. Todavía era así. Creo que todavía puede ser así. Bueno, luego tenemos que Saldívar ya acumuló más casos, siguió publicando y llegó entonces a hacer este proceso de cómo era el cuadro clínico en la población, en que ya el último nivel y el más tardío son las enfermedades malignas de piel, hígado, que es lo que él alcanzó a registrar. Cuando nosotros empezamos a trabajar, hicimos este análisis de mortalidad infantil, que en Chile tomamos como comparación Valparaíso para comparar Antofagasta, y ustedes ven cómo Valparaíso va bajando la mortalidad infantil y en Antofagasta tuvo este alza, o sea, y fue inmediata. Entonces, el efecto del arsénico en la mortalidad infantil, en este caso neonatal, no tuvo ningún periodo de incubación, digamos, ningún lag, sino que fue inmediato. Y cuando baja, baja. Lo mismo pasó con el infarto al miocardio,
El infarto subió rápidamente con la contaminación y bajó rápidamente. Yo me acuerdo que en el 71 yo entré a estudiar medicina en Salvador. Estaba el doctor. Y el doctor Alessandri, que todavía da vuelta por ahí, no, me tocó en la sala de él. Y él nos decía, un infarto joven, pregúntele si es de Antofagasta. No sé si ustedes se acuerdan. Sí. Después vimos también que hubo un aumento de enfermedad pulmonar, también como siguiendo el PIC, pero con un periodo de incubación más retrasado. Y bueno, lo que más importó fue la mortalidad, y lo que quiero contarles es que el mayor exceso de mortalidad en términos relativos es el cáncer de vejiga. Ustedes ven acá 8 veces más, Antofagasta, Tocopilla, Calama, y Valparaíso, que es como la referencia, está en 100 prácticamente. Y Calama tiene un exceso, pero 28% versus 800%, o sea, realmente es distinto. Lo que quiero decir también es que vejiga tiene mayor riesgo relativo, pero como vejiga es menos frecuente como cáncer, el número de muertos sigue siendo mayor el número de muertos de cáncer de pulmón. Espero que se entienda el concepto. Y en cáncer de pulmón, se fijan que las razones de riesgo no llegan al 5. En vejiga estamos en 8. Pero hay mucho más cáncer de pulmón. Y esto, el periodo de incubación fue más largo. El pic lo tuvimos en los 90 y ahora está bajando. Ahora, esto es por región, y también cuando decimos que está bajando porque es una población que ha crecido mucho con gente sin exposición. Entonces, cualquier tarea de tamizaje requiere saber dónde nació la persona, porque si no vamos a estar haciéndoselo a alguien que viene con 0 exposición. Estos gráficos tan bonitos los hizo el doctor Marcha, nuestro prorector hoy día, antes que fuera prorector. Y él muestra acá gráfico la exposición y acá el cáncer no. ¿No lo puede cerrar usted? Sí, lo bloquea todo, pero... Ahí se ve. Se tiene baja la... No. Sí, doctora. Acá lo que voy a mostrar es algunas cosas que aumentan el riesgo. Bueno, una cosa es la relación dosis-efecto, que es lo que estoy mostrando ahí. Que veámoslo acá en mujeres, que a mayor cantidad de arsénico va a ser una relación dosis-efecto, pero es interesante que las mujeres tienen menos susceptibilidad que los hombres. Y esto yo pienso que está dado porque los hombres siempre tienen más exposiciones, fuman y tienen exposiciones ocupacionales, que vamos a ver que aumentan el riesgo. Un segundo. Ahora. Bien, gracias. Lo otro que es la edad a la exposición. Entonces acá están en azul, voy a ver a la dosis más alta. En azul, las personas que se expusieron solo como adultos, o sea que ya tenían 40, 50 años cuando empezó la epidemia de arsénico. Y estos son los que se expusieron inútero o como niños en la miel. Y se duplica el riesgo solo por haber, a igualdad de exposición, solo por haber estado expuesto en la niñez. Acá, este es un resumen de los cánceres y de los no cánceres. Hicimos este análisis para un grupo de entre 30 y 50 años, adultos jóvenes para mí. La mortalidad que tenían entre el 90 prácticamente y el 2000. Y el primer exceso, como ya he dicho también en mortalidad, fue por cáncer de vejiga, 18 veces, laringe 8, 7, después riñón 3,5, hígado y otros cánceres. Y lo más importante en otras enfermedades es la bronquiectasia. Nos decían los médicos antofagastas que había momentos en que toda la sala estaba con pacientes jóvenes con bronquiectasia, todos llenos. Y se morían súper jóvenes. Bueno, entonces el análisis que uno tiene que hacer para cualquier tamizaje es pensar si la persona, este es el periodo de alta exposición,
Entonces todas las personas que nacieron en este periodo son las de mayor riesgo. ¿Y qué edad tienen ahora? Van a tener 50, 60, 70 años, que es la edad del cáncer. O sea, entonces en Antofagasta en este momento mucha de la gente que está teniendo cáncer de pulmón puede haber nacido en esta zona, en esta época. Y a esa es la que tenemos que llegar. Y no distraernos con el resto. Porque ya voy a mostrarles. Bueno, también nosotros encontramos, no quiero alargarme mucho, encontramos, como está el doctor Nervi acá, encontramos revisando fichas clínicas de pacientes de cáncer de pulmón, que en la ficha clínica aparecía hacia atrás diagnóstico de lesiones de piel, que en los controles no aparecía. Por ejemplo, 92% de los controles no tenían ni una lesión escrita en la ficha, versus 66% de los casos de cáncer de pulmón. O sea, la lesión de la piel como que antecede y es un factor de riesgo. Fíjate que 19 va de 1, 5 con pigmentación, queratosis 6 y sube a 19 con cáncer. Y prácticamente un solo cáncer en los controles versus 5 en los que después tuvieron cáncer de pulmón. Entonces es un marcador de interés mirar, considerar que hayan tenido una lesión típica de arsénico, no cualquier lesión. También la obesidad. La persona obesa a igualdad de arsénico va a tener más riesgo de cáncer. Este es de pulmón y vejiga combinado. También, pero esto ya es más difícil de ver, también vamos a poder tener como marcador de riesgo la capacidad de metilación del arsénico. Pero eso no va a ser un marcador, ese más bien es como, no va a ser un marcador de que esa persona está con cáncer, sino que es una persona susceptible. Hay un genotipo que de la metiltransferasa de arsénico, de la enzima que lo metila, y que lo detoxifica para excretar, que es una versión de esta enzima que resulta protectora y que se ha visto, y lo publicaron unos colegas de Suecia, que es mayor en la zona andina de Argentina y seguramente la nuestra también. Nosotros hicimos un estudio también pequeño, pero se ve que, como ustedes se fijan, que tienen menos riesgo de cáncer de pulmón en el límite, pero de cáncer de vejiga significativo, los que tienen las dos versiones de este alelo. Entonces se supone, porque ya milenios la población amerindia es expuesta a arsénico. Ahí está la genetista. Entonces se supone que este sería un caso de selección, de sobreviven aquellos que tienen, pero es minoritario porque este solamente está, de todo, son 75 comparado con los otros que son como 400. O sea, lo cual muestra que es una selección, probablemente es una selección de los amerindios de la zona. Bueno, en tabaquismo sube el riesgo de vejiga de 8 a 23 y o sea, 3 veces, 8, 3, 24, 3, y de pulmón lo sube 8 veces. Lo sube 8 veces. Entonces, ese es realmente explosiva la coexistencia. Y acá está mostrado, no quiero alargarme mucho, pero esto en gris muestra la sinergia. ¿Cuánto se le atribuye a las dos exposiciones? El fumador pasivo, yo me acuerdo cuando yo era bien joven, que la gente fumaba dentro del auto con las ventanas cerradas. Entonces ese era un fumador pasivo, y eran los niños que iban atrás, a veces los dos padres fumando. Entonces ellos tienen más riesgo, pero si fuma la persona es el mayor riesgo, y más que otros cancerígenos ocupacionales que había en la zona. O sea, es lo más explosivo y que uno debería considerar para un tamizaje, la combinación de estos dos, el tabaquismo y la exposición al arsénico. Y acá les quiero mostrar otra cuestión, que es la que estamos trabajando con Estela Blanco, acá presente, que es el tema de que el cáncer de hígado, el cáncer de riñón. Cuando yo participé en las reuniones de la IARC, que es la Organización de la Organización Mundial de la Salud, que define el cancerígeno, cuando se discutió si el arsénico era cancerígeno del riñón, y se dijo que no,
pero en ese momento se estudiaba como una sola cosa. O sea, esto azulito, que es todo lo que le llamaban cáncer de riñón, y sin separar las células. Nosotros en el análisis de caso control, que empezamos a hacer estudios de incidencia, de caso control, incidente, separamos renal, digamos, cáncer de células renales de las células transicionales, que son las de todo el aparato excretor. Y resulta que nos dio la tremenda sorpresa de que efectivamente la célula renal es bastante resistente al arsénico, pero las células transicionales no, que es lo mismo que pasa, es parecido al epitelio de la vejiga, así que tiene sentido. Y esta es la situación, con dosis altas se dispara. Entonces, bueno, esto hay que revisarlo, pero muestra que no todas las células son igualmente susceptibles. Y este es el único cáncer que nosotros encontramos que disminuía en la zona de Antofagasta. Este fue un estudio de mortalidad que hicimos con el doctor Smith, y el doctor Smith, que es un epidemiólogo muy obsesivo, decía, no, tiene que haber un error, porque ¿cómo? Resulta protector, porque en el fondo si ustedes lo miran, cae el cáncer cuando aparece este pic de arsénico. Entonces eso quiere decir, acá no hay periodo de incubación ni nada, o sea, acá hay una curación del cáncer. Entonces tuvimos que revisar con la Carolina, creo que ¿no? Tuvimos que revisar todos los hospitales de Santiago buscando los boletines históricos, el Mercurio, la Biblioteca Nacional, viendo si había aparecido algo en Antofagasta, que alguien hubiera ido a hacer algo. Entrevistamos al doctor Jadresich, al doctor Jadresich, se digo, que había sido decano había sido decano de la universidad cuando yo estaba estudiando. Él, estuvimos en su casa, nos mostró todo lo que se hacía y llegamos a la conclusión que no había nada distinto en Antofagasta en ese periodo que explicara, no estaban tratando mejor, no había ni una razón. Más aún que cuando se controla la exposición, recupera un poco el cáncer de mama, el nivel que tenía. Y siempre es un poquito menos de lo que uno esperaría para Antofagasta en cáncer de mama. Pero esto es un tratamiento del cáncer de mama. Entonces decidimos incorporarlo en este estudio de caso control, que lo terminamos justo cuando empezó la pandemia, así que no hemos publicado nada todavía. Pero lo que les quiero mostrar, como el doctor Smith no creía nada, consiguió que el equipo de cáncer de mama de la Universidad de California en San Francisco hiciera un experimento en que él les indicó cuál era la concentración de arsénico creciente que tenía que poner y ver la sobrevivencia de las células, y ustedes pueden ver que la célula de mama es la que más resiste. Allá arriba está como todo esto sobrevive a todas estas concentraciones de arsénico. En cambio, la célula triple negativa cae en picada muy precozmente. Entonces, mi hipótesis es que lo que tenemos es que cuando mira, lo mismo que pasaba con cáncer de riñón, si yo miro todo el cáncer de mama no veo bien. Y en este momento nuestra tarea como equipo de estudio arsénico es volver a los laboratorios porque no recogimos toda la información de los tipos celulares. Ahí está mi equipo trabajando en eso. Para poder hacer esta distinción como hicimos en cáncer, era más fácil en cáncer de riñón porque eran solo 2 tipos. Y acá son tantos y además tienen que venir a Santiago a que le hagan el estudio, y por eso se nos perdía la información. Nos tocó la pandemia entre medio. Pero eso, entonces, ¿qué encontramos nosotros en nuestro estudio de caso control? Ahora, esto no está publicado, es preliminar, y estamos todavía haciendo lo mismo que hicimos con el doctor Smith con la mortalidad, con esto. Estamos seguros. De hecho, pasamos una revisión y dijeron, no, esto no puede ser. Así que ahora tenemos que volver, y yo quiero volver con las células. Porque encontramos esto, fíjense, que a medida que aumenta, por ejemplo, si usamos, acá hay 2 parámetros de arsénico. Uno, el arsénico acumulado durante toda la vida de una persona, y otro es la concentración máxima a la que ha estado expuesto. No, a la concentración media. Y ustedes ven que con los 2 parámetros, el riesgo, en vez de subir, a medida que sube la exposición, disminuye. Y en el nivel más alto de exposición es significativa, con cualquiera de los 2 parámetros. Ahora, ¿qué es lo que le preocupa al doctor Smith?
es por qué a nosotros nos sale una curva dosis-efecto bonita, digamos. Bueno, yo digo porque estamos mezclando células. Y lo que quiero mencionar es que la célula triple negativa de cáncer de mama se parece a la célula de leucemia mielocítica aguda en su origen una célula plasmática indiferenciada, y en la leucemia promielocítica aguda lo que se trata, se usa como tratamiento es arsénico, en dosis mucho más altas que las que nosotros pusimos a las células, porque nosotros hicimos un símil de exposición por vía oral en agua. Bueno, lo que quiero mostrar acá es que con el mismo estudio, el mismo diseño, la misma gente, los mismos errores, las mismas certezas, el cáncer de vejiga nos sigue saliendo con dosis-efecto elegante y sale con riesgo, no con el mismo riesgo que tuvo antes, pero con un riesgo significativamente alto. Por lo tanto, no es problema de nuestro diseño, sino que es un problema del cáncer de mama que tiene esta peculiaridad. Acá solamente les quería mostrar lo que pasa hoy día. Todavía hay alto exceso, perdón, se borró, se salió acá, al azul es Chile. El azul es Chile y esto es Antofagasta. Hoy día, digamos hasta el año 20, la mortalidad de mujeres y hombres de vejiga, todavía hay una brecha grande en exceso que cuando lo miramos en cáncer de pulmón, en las mujeres ya se igualaron y los hombres todavía sigue un exceso. Pero yo creo que es muy fuerte el hecho de la combinación de poblaciones en Antofagasta. Y la mujer de Antofagasta ha dejado de fumar también. Bueno, y ahora ya para cerrar el examen de tamizaje. ¿Qué se tiene que tener un examen de tamizaje para que lo podamos considerar un tamizaje? Lo primero que tiene que ser válido. O sea, si le dice positivo a una persona, esa persona tiene que tener la lesión. Y si dice negativo, tiene que no tener la lesión. Y ser confiable, que su medición sea precisa, o sea, no esté que un día me mide por acá, otro día por allá. Que a la media la chunta, pero que tiene un tremendo dispersión. Porque si no vamos a tener mucha carga. Y para que sea de uso poblacional, es mucho más requisito. Tiene que ser simple, rápido, económico, seguro y aceptable. Y aceptable por la población y por el personal de salud. Entonces, eso hace que tenga hartos requisitos. Y ahora, para que haya un programa, porque para que tenga un resultado, un tamizaje, tiene que ser dentro de un contexto de un programa poblacional. Tiene que tener alta cobertura. Si no tiene alta cobertura, no sirve. Y para eso la aceptabilidad es clave. Y el screening de cáncer de pulmón es bien difícil y bien complejo y tiene riesgo. Entonces, probablemente la aceptabilidad no va a ser tan buena, los costos son altos, el seguimiento de los positivos es fundamental, porque si no, no sirve, no tiene sentido haber irradiado a una persona para hacerle un examen y después no haberlo seguido, es haberle causado más daño que beneficio. Entonces, tener test de diagnóstico y tratamiento de los positivos, si no, no vale la pena. O sea, no es ético diagnosticar si usted lo va a mandar a su casa con el problema. Sobre todo si la persona no tiene recursos. Y también es importante el volumen de casos identificados, porque si nosotros vamos a hacer todo este proyecto de screening para identificar un grupo pequeño de casos, lo más probable es que vamos a producir más daño que beneficio. Y una cosa que yo le digo a mis alumnos siempre que hace un tamizaje uno o un screening, siempre va a causar daño, sí, va a causar, eso es seguro. Beneficio es incierto. Beneficio me lo tiene que demostrar. ¿Por qué causa daño? Porque a una persona le van a hacer una mamografía, le dicen que está positivo y la persona ya empezó a sufrir. Y es falso positivo el 90%. Esa es la verdad. O sea, le tienen que hacer otro estudio y que está equivocado. Entonces la estamos irradiando, la estamos sobrediagnosticando. Entonces el screening siempre produce daño. Eso uno lo tiene que tener súper claro. Y la pregunta es si el beneficio lo supera.
Y eso yo creo que es muy importante para este caso, porque, por ejemplo, las recomendaciones recientes del 21 en la revista Chest de respiratorio, es que hablando de países desarrollados donde tienen todo resuelto, que la evidencia es de que es adecuado usar, que el balance costo-daño es bueno para bajas dosis de scan torácico, pero que es fundamental la selección de los que se tamizan. Tienen que ser de muy alto riesgo, porque si no el daño va a ser mayor. La calidad de la imagen, tiene que ser buenos equipos. La interpretación de la imagen, tiene que ser gente con experiencia en nódulos pulmonares. El manejo de los que se detectan, que le tomen biopsia a la lesión y no a la piel o al subcutáneo, y que no dañen en la biopsia. Según donde esté el nódulo, pueden producir hasta la muerte. Hay muertes por screening. ¿Qué más? Bueno, y es que es fundamental que se haga, o sea, no puede, si la gente fuma, no puede no hacérsele la intervención para que dejen de fumar. Entonces, que todo esto va a hacer que el balance puede ser en contra si no tenemos todas estas cosas. Y por eso es súper difícil no acompañar el proceso que se haga en Antofagasta, porque ya la gobernación puso un montón de plata para partir. Hay que acompañarlo con buenos registros. Hay que registrarlo todo, porque tenemos que estar seguros que no estamos causando más daño. Hay que estar encima. Yo estoy como asustada. Bueno, lo primero, no se pueden meter pacientes sintomáticos en screening, porque el screening es para asintomáticos, para presuntos normales. Los sintomáticos se van a un tratamiento médico al tiro. No lo pueden meter a un proceso absurdo. Tiene que haber un consejo y una conversación con la persona. O sea, usted va a estar dispuesto a que le saquemos el nódulo si se lo vemos, si no quiere que lo pinchemos, no entre, hasta que quiera. O sea, es como el tamaño de los nódulos, no hay una regla, esto es totalmente arbitrario. O sea, bien arbitrario. Entonces, ¿qué es lo que conviene? Cuando estamos partiendo, no arriesgarnos a que haya mucho daño de sobrediagnóstico y sobretratamiento, y por lo tanto irnos con los nódulos más grandes. Pero eso puede ir cambiando, ese es el rango que se recomienda, puede ser hasta más. Después, el seguimiento es anual, lo que lo hacen los países desarrollados es anual. Eso quiere decir que están exponiendo a radiación todos los años. Por lo tanto, tenemos que estar seguros que el CT scan es de baja dosis. Tenemos que estar totalmente seguros, porque si no el daño va a ser importante. Bueno, tiene que haber un equipo multidisciplinario. Acá se requiere todas las disciplinas relacionadas con cáncer y con respiratorio y con ética, que estén ahí atentos, trabajando y analizando y discutiendo. Se trata de tener estrategias para prevenir el sobretratamiento y también el sobrediagnóstico. O sea, mejor observar los nódulos que pinchar un nódulo innecesariamente. Hay que hacer el tabaco, ya dijimos, esto ya lo dije. Y es fundamental, entonces, tener una información de lo que está haciendo, de los resultados, hay que estar encima de los resultados. Y lo otro es que cuando uno hace un tamizaje, a nosotros nos pasa en la cohorte de Mauco, nosotros queremos ver la vesícula, pero encontramos tumores en el riñón o cuestiones así. Uno tiene que tener una política explícita y escrita de qué va a hacer con todo lo otro que encuentre, porque puede encontrar aneurisma en la aorta, puede encontrar cualquier cosa. Entonces ese es un tema que también tiene que estar escrito antes. Por eso estas cosas no se puede partir sin tener toda la arquitectura. Bueno, esto es lo que también mostró en la revista Chest, que cuando uno se pone muy flexible para ingresar al tamizaje de cáncer de pulmón a pacientes con poco riesgo, el beneficio va a ir en contra, o sea, va a causar más daño que beneficio. Mientras más estricto se ponga, más beneficio va a tener. Esto que, no sé, a lo mejor a todos les parece obvio, cuando yo lo presenté en un grupo pequeño del SECAN, donde estaban los expertos respirólogos, ellos no estaban de acuerdo. Ellos no estaban de acuerdo. Ellos querían partir por los más sanos. Bueno, fue una conversación así nomás rápida.
pero es difícil, o sea, no, tienen que partir donde el beneficio es mejor que el daño, y eso es acá. Pero ellos decían que querían practicar acá, no sé dónde es. Bueno, hay varios riesgos, como ya he dicho todo el rato. Sí. Ahí hay incertidumbre. ¿A qué hace parte? Si parte a los 50, va a tener más beneficio que si parte a los 55. La duración. ¿Por cuánto tiempo le vamos a estar haciendo irradiación anual? Hay que ver cuándo paro. Y el intervalo entre los test, la mayoría de los que se han evaluado son anuales, pero en Europa hay uno que está haciendo cada 2 años. Pero eso también, vamos a tener esa capacidad si ingresamos a un grupo de pacientes. Es más importante el seguimiento que el primer test, porque el seguimiento una vez está creciendo o no. Por lo tanto, si no somos capaces de darle seguimiento, no hagamos el primero. Esas son cosas que hay que pensar en estos screenings. Y lo último, me quedan 4 minutos, solamente va a ser rápido porque para cáncer de vejiga, que es el cáncer que tiene más riesgo relativo, el problema que tenemos es que toda la investigación de biomarcadores, el ideal, ¿no es cierto?, orina, no invasivo, marcador estupendo, y solamente al que tiene el marcador alterado le hacemos una cistoscopía y biopsia. Lamentablemente todos los estudios, y esto es una cuestión reciente, que el 2023 del National Cancer Institute, acaban de revisarlo, y ellos dicen, todos los estudios que se han hecho desde la última revisión que hicimos hace 10 años, son todos en pacientes sintomáticos en el hospital. Que no son, entonces esos son gente que no necesita screening, porque llevo con síntomas, o sea, hagan el diagnóstico y trátenlo. Pero si yo voy a ir a una persona sin síntomas, tengo que hacer el estudio en ellos. Entonces, en los pacientes con cáncer invasor sintomático, encuentran un montón de biomarcadores, pero nadie lo ha estudiado en población general. Entonces, lo que hay que hacer hoy día en Antofagasta es tomar a todos los que nacieron y que están buenos y sanos, si tienen síntomas, sean al médico. Y dejamos los que están sin síntomas y ahí se buscan los biomarcadores. Eso nadie lo ha hecho. Yo espero hacerlo. Pero con Fondo Internacional. Estamos discutiendo estas cosas. Eso es lo que falta por hacer. Pero entonces, en este grupo que ha estado altamente expuesto, que fuma y que nació en esa época, sí podemos hacer exámenes, eso lo recomiendan también, pero no en la población general porque no hay nada que ofrecerle. Pero a ese grupo, como no es invasivo, se le puede hacer muestras de orina anual, no cuesta nada, hematuria, citología de orina, y empezar a probar los biomarcadores, pero no como un programa, porque no se sabe nada, pero sí se puede hacer en el grupo de alto riesgo. ¿Y por qué no lo recomienda nadie? Porque si yo empiezo a hacer cistoscopía voy a causar más daño que beneficio. Es por eso. Entonces sí puede ser un estudio de investigación, pero no un programa. Bueno, entonces la discusión, pienso que este screening el Estado de Chile lo debería empezar a hacer, pero tiene que poner todos los recursos para hacerlo bien, porque es peligroso. Y tienen que evaluar si es que en un grupo particular se puede hacer muestreo de orina seriada por alto tiempo y ir usando los marcadores. Pero como les digo, acá lo que falta para nosotros, a los investigadores, hacer el estudio de biomarcadores, y también creo que tenemos que plantearnos con seriedad un ensayo clínico de cáncer de mama tratado del triple negativo, de ese tipo, tratado con arsénico. Y probablemente vamos a tener que en el ACDI hacer la parte básica con el equipo que trabaja con animales y con células, para pasar después a la parte clínica. Espero con el SECAN. Estos son los colaboradores de las distintas ciudades, son años que llevamos trabajando con ellos. En cada una de las ciudades, bueno, estamos los de Santiago también. Y estas son las ciudades en que hacemos el trabajo. Muchas gracias. Me tocó la paciente hacer las lesiones cutáneas, las lesiones vasculares y falta de tiempo. Eso lo estudiamos
el objeto no está caracterizado por Claro, llegando a Antofagasta, Antofagasta, sí. Después desapareció fue de las aguas. Ah, Desde el cáncer dice no se lo está trabajando. Y sale de las teras, la bandera. Bueno, muchas gracias, doctora. La verdad que realmente muy interesante, trabajo muy serio, de mucha profundidad y de largo alcance, porque la verdad que ahora entiendo por qué vino acompañado del grupo tan serio de gente, digamos, que han vigilado todo este desarrollo durante tanto tiempo. Cuando usted hablaba de este tema, mostró el mapa mundial sobre dónde se había observado mayor cantidad, ¿no es cierto?, de intoxicación por arsénico y consecuencias secundarias. Aparecía Argentina, digamos, en un lugar bastante prominente. Y eso me trajo el recuerdo a mí cuando mis años de estudiante, yo estudié medicina en la Universidad de Córdoba, en el año 62, y curiosamente, yo vine a darme cuenta de este problema cuando pasé por la cátedra de dermatología. O sea, nadie hablaba de ningún otro tipo de lesión, pero en dermatología pasó a ser un tema muy relevante. Y es la primera vez en mi vida que yo supe, como tema, de que había una sustancia que era cancerígena y que era capaz de producir cáncer en las personas por su consumo. Y los dermatólogos hacían fiesta con la gente que llegaba, sobre todo con queratosis y con lesiones, digamos, precancerosas y después con lesiones cancerosas, digamos, que no eran menores. Y antes de que uno empezara a hablar de otros factores como la asbestosis y todo, bueno, recordemos que Argentina no es un país minero. No. O sea, la gente, digamos, recibía este arsénico a través del consumo de agua de ríos que pasaban por zonas, ¿no es cierto?, de mineral y que, bueno, y Argentina empezó, curiosamente, los argentinos tienen cosas buenas y cosas malas. Entonces, entre las cosas buenas es que tienen siempre respuesta a los temas epidemiológicos importantes que ha tenido el país, que no son menores. Y hubo una respuesta muy importante del gobierno a mejorar la calidad de las aguas. Y sistemáticamente fue disminuyendo la cantidad de gente que se tenía compromisos de piel. Ahora, yo desconozco qué pasó después. Yo me olvidé del tema, usted me lo recordó ahora, ¿cierto?, con su extraordinaria exposición, pero yo no tenía idea de más que fuera de las lesiones de piel podía producir lesiones pulmonares y de vesícula, de gallbladder y todo lo demás. Pero en todo caso, le agradezco mucho. Ha sido una posición muy buena y muy seria, ¿no es cierto?, de lo que se puede investigar en temas tan relevantes como agentes capaces de producir cáncer, que nosotros no le damos todavía el valor que tiene. Todos sabemos lo que pasa, ¿no es cierto?, con el asbesto, y ese es un tema que ha tenido relevancia mundial porque además tiene un impacto económico muy importante, pero el tema del arsénico ha sido de alguna manera muy minimizado porque claramente, ¿no es cierto?, hay otros factores que están involucrados en Antofagasta, me imagino, capaces de producir cáncer, ¿no es cierto? Y este puede ser un elemento más. Así que le agradezco mucho, doctora. Muchas gracias. Don Caterina, me sumo a la felicitación, una estupenda presentación. Me quedé pensando, dado que el arsénico metila el DNA, acerca de los cambios epigenéticos a largo plazo. ¿Existe algún estudio de las consecuencias que tiene no solamente los hijos, los nietos, por ejemplo, de las personas expuestas a arsénico? Y la segunda pregunta es, ¿acaso precisamente estudiar la metilación del DNA en células circulantes, por ejemplo, glóbulos o leucocitos, pudiera ayudar un poco a evaluar no solamente en la orina, sino que precisamente en el DNA de estas personas estos cambios a largo plazo? Sí, claro, bueno, son dos cosas diferentes. Las dos se llaman metilación, pero uno es que el arsénico se metila, se le meten grupos metilos para detoxificarlo y se va por orina, y lo otro es que el DNA se metile. Lo del DNA metilado estamos recién empezando a colaborar porque nuestros proyectos como que no tenían recursos para la parte laboratorio del análisis de muestras. Entonces estamos trabajando y con un grupo de la Universidad de Johns Hopkins y otros de Stanford, son estudios chicos con pocas muestras, y ya están encontrando cambios en la metilación de células
inmune. Por ahí están, en la parte como inmune, y han visto que es totalmente distinto expuestos que no expuestos. Así que está bien tu pregunta y podemos seguir en ese... Pero hay efectos en nietos, por ejemplo, de estas personas. No se ha visto. Yo sé que ha habido como búsqueda, pero como efecto, claro, no. El efecto que no sé si la Gabriela ha escuchado algo sobre transgeneracional daño. Pero es una pregunta que ha salido, así como buscar en los hijos de los expuestos. Entonces, sí, desconozco que exista para arsénico, porque tenemos las dos cosas aquí, ¿cierto? La susceptibilidad a los peligros, ¿cierto? Que está ¿no? potencialmente transmisible, pero también una exposición ambiental, ¿cierto? Que es muy diferente. Entonces, yo creo que sería interesante de estudiar, pero yo personalmente desconozco casos. Podríamos hacerla. Podríamos hacerlo. etcétera. Bueno. Sí. Hay más preguntas entonces que de investigación. Te quería hacer una pregunta. Y yo tengo dos preguntas, uno sobre susceptibilidad genética, esto que tú muestras datos, y también esta historia del cáncer triple negativo, que tal vez me gustaba más para Bruno, tal vez. Uno, con respecto a susceptibilidad genética, de nuevo tú nos mostraste, claro, una variante candidata en un gen candidato, pero sabemos que no hay una para los candidatos. Entonces te quería preguntar si había otros estudios más amplios, libres de hipótesis, que nos puedan identificar otras variantes potencialmente de riesgo o su contraparte protectora, y también si hay la cosa clásica genética, si ustedes tienen evidencia de agregación familiar, al menos en la misma generación, porque identificar esta variación genética ayuda a identificar personas de riesgo, pero también las personas protegidas ante el mismo evento ambiental nos ayudan a identificar también potenciales blancos terapéuticos, que yo creo que ese es un tema siempre súper importante. Y una cosita breve con respecto a estos cánceres de mama triple negativo, que esos son, y no desconozco la proporción, cáncer no es mi tema, pero eso es lo que vemos. Como 8%. Pero la variación genética entre BRCA1 y BRCA2, se puede tienden a concentrar ese tipo de tumor, entonces no sé si a lo mejor ese es un grupo tal vez a estudiar más enfocadamente en el arsénico. Si te interesa, tengo muestras. Mira, hay un grupo de Suecia del Karolinska Institut, la doctora Mari Fatter se instaló ahí en Argentina, se fue para la allá, y estuvo haciendo exploraciones, y lo que vio que ella fue la que escribió primero en las poblaciones amerindias de Argentina, que esta variante que era protectora, pero de susceptibilidad de riesgo no se ha descrito. Yo pienso que no había mucho estudio genético. Hay uno, Mario Fernández y la Susana Yeramendi, la gente de matemáticas de la Católica, y hay variantes ahí que tienen que ver con, si no me equivoco, como con el ingreso del arsénico a través de la piel, y tenemos otros pasos en el proceso. Pero acá el principal, la dosis que le llega a los órganos blancos, por ejemplo, todos pensaban que el arsénico era por el aire y que precipitaba en los alveolos, lo que sé yo. Pero lo que se ha visto en las momias es que viene por la sangre y tiene una atracción por el pulmón. Entonces, lo más importante es la ingestión. Y eso es lo que produjo la selección natural allá No, pero el tema genético yo diría que está súper poco estudiado en este caso. Probablemente porque el problema afecta a países, claro, a pocas poblaciones, no a los países más desarrollados. Eso. Me sumo a los agradecimientos, Caterina, y sobre todo esto de mostrarnos la perspectiva, ¿no? En el tiempo. Como algo de donde pensamos una respuesta, nos va dando, entregando otras, porque eso es súper interesante para las medidas de política pública. Entonces, ahí te quería preguntar, porque tú lo señalabas al final, el trabajo con APIS, el trabajo con SECAN, en el Centro de la Prevención y Control del Cáncer,
Y las visitas que hemos hecho a propósito de la instalación del centro en Antofagasta, nos sorprendió el otro día que nos decían que todavía hay un porcentaje no menor de personas que siguen consumiendo agua con arsénico, a pesar de los datos y las evidencias. Entonces, nos mostraba, claro, cómo baja la norma, ¿no es cierto? Pero tú dirías, desde tu experiencia ya, ¿cuál es la medida más efectiva para que se tomen acá, para que se cambie? O sea, Sí. a uno le sorprende que hoy día todavía haya comunidades, no quiero repetir el porcentaje, porque uno le gustaría chequearlo efectivamente, pero nos sorprendió el dato que nos dieron y la incapacidad de reaccionar frente a eso. Bueno, lo que tú dices es algo que ha sido impresionante para nosotros. O sea, como, por ejemplo, uno de los grupos que sigue consumiendo es la gente de San Pedro de Atacama, los locales de San Pedro, que tienen 600 microgramos, yo lo mostré. Ese es el agua porque es el agua del río. O sea, nadie ha tratado el río y no pueden tratar el río. Pero la municipalidad, por lo menos la última vez que yo estuve allá, ellos le ponen un estanque con agua potable, pero a ellos no les gusta. A los locales no les gusta. Y siguen tomando la otra agua. Pero si tú pensáis en población, son 1.500 personas por ahí. Y los otros poblados tienen menos. Entonces, como volumen de problema, es las grandes ciudades del norte, que donde están los 700.000 personas. Entonces, yo creo que es algo como que requiere que las autoridades locales, municipales, que son las que proveen el agua, hagan algo, pero no ha funcionado. No les gusta el agua que les traen, encuentran más rica la del río. Y eso y además, el otro que pasa es que como es tan chico el pueblo, que ellos creen que no tienen cáncer, porque no alcanzan a ver, porque piensa tú que la tasa, qué sé yo, son 40 por 100.000. Entonces, cuando tú tienes 1.000, no ves. Sería 4 por 10.000, 0,4 en 1.000. No lo ven, pero nosotros lo hemos visto. Llegan y se van. O sea, un paciente con cáncer se va con los síntomas. Entonces no lo han visto, entonces ellos se creen resistentes. Y como, claro, y como han salido estos estudios de la cosa genética también, apoya la hipótesis de que ellos son resistentes, pero la verdad es que no son resistentes, sino que son muy pocos. Entonces no alcanzan a verlo. Pero yo creo que el problema grande de Antofagasta siguen siendo las grandes ciudades, que ya no tienen, que ya no es un problema de hoy, o sea, hoy día ya no están expuestos, sino que el problema es el pasado. Bueno, maravilloso concepto de nuevo. Sin duda que el rol del ACTIS, ¿no es cierto?, del SECAN, el Circuito de Investigación para la investigación, tenemos que ver cómo ser más eficientes en cambiar conductas, porque esto del arsénico, que tenemos más cáncer pulmonar en el norte, se sabe hace mucha idea, mucho rato. Y hoy día todavía el 90% llega a metastásico con Antofagasta. No hay una conducta que hayamos tomado para ser más efectiva. Te quería preguntar, cuando hay otros experimentos en el planeta, digamos, hay una intervención que dura un rato y después sale la intervención, es habitual el tiempo o la década que se demora en que se vea el cáncer, porque en el cáncer uno sabe que hay varios eventos, varias mutaciones que se suman hasta que aparece el cáncer. Claro. Pero sin duda uno puede entender, bueno, bajó el infarto o cambió el infarto en el periodo que estuviste, ¿cierto? Pero el ver esto tanto tiempo después es algo esperable. En los otros experimentos de factores de riesgo, de exposición, pasa tanto tiempo después y se sumaron cambios de susceptibilidad y se manifiestan 1 o 2 décadas después. Claro, porque en el fondo es genera, se supone que lo que produce el arsénico son alteraciones en el DNA que lo dejan susceptible para que cuando venga el otro golpe, va a desarrollarse el cáncer. No es un cancerígeno tan rápido en ese sentido. Sí, eso no llama la atención. Si es que tú ves que son los expuestos. Sí, ahí hay otra pregunta. Gracias, doctora Ferecho, por abordar un tema tan multifacético y de poca resolución, por lo visto, hasta el momento. Pero pensando en los posibles factores patogénicos que hay, el arsénico es un fuerte oxidante y hay regiones en el mundo con mucho arsénico y mucho cáncer
y hay regiones con mucho arsénico y poco cáncer. Y por cierto, hay muchas diferencias adicionales, pero una de las diferencias entre esas dos regiones, por ejemplo, Antofagasta, para decir un nombre, y Bangladesh, otro nombre. Bangladesh, la presencia de arsénico es tremenda, pero la incidencia de cáncer, dicen, es muy baja. Hay muchos factores. Pero uno de los factores interesantes es que en Bangladesh hay una abundancia de selenio y en Antofagasta hay una falta de selenio. ¿Y qué poder tiene el selenio? El selenio es componente de una enzima antioxidante, la glutatión-peroxidasa. Y si no hay selenio, entonces bajan las capacidades antioxidantes. A eso se agrega que todas las dietas de los pobres mineros en Antofagasta en general es muy pobre en antioxidantes. Puras unos alimentos conservados, esterilizados, etc. Entonces yo me pregunto si acaso en principio no podría caber una intervención en un factor que falta en Antofagasta, que es el selenio, aparte de mejorar la dieta de la población. Me llamó la atención, por ejemplo, ver que en San Pedro hay una alta presencia de arsénico, pero yo no sé la estadística específicamente de San Pedro, si acaso hay mucho cáncer o comparable a la que hay en otras regiones de Antofagasta con la misma exposición. ¿Y qué diferencia tendría San Pedro? San Pedro se nutre de muchas frutas y verduras frescas de los valles aledaños. Entonces ahí hay una alta capacidad antioxidante. O sea, en otras palabras, yo creo que sería muy interesante ver si el efecto del arsénico, el efecto cancerígeno, tiene una correlación con la capacidad antioxidante de la población. Eso se puede medir. Entonces es muy interesante ver una cohorte de capacidad antioxidante de poblaciones en San Pedro. Déjeme responderle hasta ahí porque tocó muchos puntos. El tema de Bangladesh se parece un poco la cosa semi experimental porque tenían tanto cólera y tanta muerte por diarrea que la UNICEF consiguió fondos porque es una zona súper distinta, ¿no es cierto? Es súper húmeda, yo estuve, es súper húmeda, agua por todos lados, qué sé yo. Entonces, la hipótesis era que la gente tomaba agua de pozos muy superficiales y por eso tenían tantos brotes de cólera permanente y qué sé yo. Entonces, consiguió plata de UNICEF y construyó pozos profundos, llegó a la roca. Entonces empezó a ofrecer pozos a a las más pobres y los que no tenían otros. Entonces, y estos pozos, entonces fue un periodo en que se empezó, pero eso no me acuerdo el año ahora, no lo tengo fresco, pero no fue en los 50, de haber sido, perdón, en los 80 por ahí. No sé los años, hay que buscarlo. Pero fue mucho más reciente. Por lo tanto, Bangladesh todavía no ha tenido el periodo de incubación que tenemos en Antofagasta. Pero ya se están viendo cánceres y ellos están viendo cánceres de piel y están haciendo intervenciones. Yo la primera evaluación que vi, pero no la revisé ahora, de selenio, no notaron cambio porque usaban como outcome lesiones de piel con y sin selenio. Ellos también han hecho otro tipo de antioxidantes, o sea, están haciéndolo. Me comprometo a buscarlo y mandarle en qué van. Pero también en Estados Unidos me tocó ver que estaban haciendo intervenciones con selenio que no dieron mucho resultado. Entonces, no es lo mismo a veces que una población tenga, como usted dice, un nutriente rico, los alimentos ricos en selenio, a que usted le dé una cápsula de selenio. O sea, de repente no... Y eso ya se ha visto una y otra vez. No es lo mismo tomar vitamina C natural que tomarse la pastillita. Entonces... Pero yo creo que son temas muy buenos como para seguir dándole vuelta.
con respecto a selenio. Yo lo último que recuerdo es que el resultado fue poco, decidieron no hacer intervención. Eso fue lo que recuerdo. Con respecto a poder comparar, como dije antes, como es una comunidad tan pequeña, no podemos usarlo de comparación porque el outcome cáncer no serviría. Tendríamos que buscar algún marcador de inflamación metabólica, alguna otra cuestión más pre-cáncer, porque el cáncer no vamos a tener un N. Eso es el problema de los estudios de cáncer, necesitan un denominador grande para poder evidenciar el efecto. La segunda pregunta, la expectativa de vida de Bangladesh con Antofagasta. Y son comparables, puede ser muy baja, puede ser no alcance la vida para hacer seguridad de cólera. Sí. Yo creo que esa es la primera pregunta de comparar. Sí. No, claro, no, Chile tiene de las más altas expectativas de vida y Antofagasta, bueno, Antofagasta tiene menos que Chile. Sigue teniendo, así en total tiene menos expectativas por estos problemas. Pero claro, es distinto, pero tampoco, o sea, tienen eso, pero tampoco han tenido el periodo de incubación largo que se necesita. ¿Pregunta? El doctor Oyarzún, pues, vía Zoom estaba pidiendo la palabra. Doctor Yarzún, Sí, excelente la presentación, doctora Ferreschi. Tengo dos preguntas. Una, creo que es muy importante hacer el screening de cáncer pulmonar, pero me asalta la duda de cuál sería la factibilidad de hacerlo, cuáles serían los problemas que tendría que enfrentar y superar. Y la segunda pregunta es sobre la plausibilidad biológica de que las bronquiectasias sean debidas al arsénico. Me llama mucho la atención ese factor, pero ¿cuál sería la explicación de eso? Yeah. ¿Habría un problema en la depuración mucociliar, interferencia en ese aspecto? Porque llama la atención el elevado porcentaje de bronquiectasia que ustedes encontraron. Muchas gracias por la presentación, además. Gracias a usted, muy buenas las dos preguntas. Bueno, que si está preparada la región, llevan años preocupados del tema y se han movilizado recursos, pero como yo decía, de todas maneras yo creo que hace falta más reflexión y más preparación antes de partir. Y porque necesitamos tener evaluado lo que pasa para hacer correcciones sobre la marcha. Y para eso se tiene que haber sistema de información y todo. Entonces, un poco yo estoy acompañándolo en la medida que ellos me invitan a preocuparlos de que cómo tienen que hacerlo. Porque tienen los recursos económicos, pero creo que esos no son suficientes. Hay que tener recursos humanos capacitados y el sistema de información y todo. Con respecto a su pregunta de la bronquiectasia, esto es totalmente propio del arsénico porque son bronquiectasias bilaterales, a diferencia de la típica bronquiectasia que nosotros conocíamos en clínica, que era por acá uno. Son bilaterales masivas y la gente muere, no hay tratamiento, o sea, es una cuestión. Y estaban los hospitales llenos y era un olor tremendo, o sea, una cuestión súper fuerte. Bueno, el arsénico se deposita en el tejido pulmonar preferentemente. No sé por qué, y ahí puede que produzca más daño. Es lo mismo que oxidante, y ahí más el mismo oxígeno que va a estar más cerca, ¿no? Lamentablemente yo estoy en el área epidemiológica y el área básica no ha sido estudiada. Hay poco. Y yo pienso que es porque el problema no afecta a los países desarrollados. Entonces no hemos tenido recursos para ciencia básica. Sería un excelente tema para estudiarlo, entonces. Claro, claro. Bienvenido. El doctor Reyes, el doctor Urraga. Estaba preguntando, está indicando ahí arriba. Alessandro. Suma la felicitación a la doctora y sobre todo al hecho de que se estén estudiando en nuestro país variaciones alimentarias que no eran frecuentes de estudiar en las décadas en que yo me inicié en la medicina.
grandes cambios en la alimentación, composición de los alimentos en general, pero ahora estamos entrando en un terreno mucho más específico, como es el de los pequeños elementos y su aporte por la naturaleza, más lo que el hombre mismo hace al agregarlo, por ejemplo, con el acto de fumar. Entonces, esto es interesante, porque hay variaciones en las enfermedades que son generales en el mundo y hay otras que son específicas de ciertas regiones. Voy a dar un ejemplo que me es particularmente querido. La colestasis intrahepática de la embarazada alcanzó en Chile en la década de 1960-1970 las prevalencias más altas del planeta. Solo era comparable con Suecia. En Suecia desapareció cuando en Chile iba creciendo. Empezaron los estudios y se llegó a nivel de investigación biomédica, experimental, etcétera, mediciones de selenio y otros elementos de tipo ácido derúcico como componente de los aceites de raps que estaban consumiendo en Chile, y nada de eso dio una respuesta clara para explicar el fenómeno que ocurrió después. La colestasis hidráulica prácticamente desapareció. Yo tengo mi explicación. Tenemos muy pocos casos Yo sé. y no permiten hacer un estudio realmente ni siquiera colaborativo que sea productivo, pero sí puede hacerse a nivel biomédico experimental. Yo creo que es muy importante que esto se haga y estudios como el de la doctora Ferrecchio y sus colaboradores son muy dignos de felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a hacerle un comentario. Muchas gracias, doctor Reyes. Yo creo que en mi presentación acá a la academia mencioné el tema de la colestasis. Estoy segura que quedó en el manuscrito que debe estar en el boletín. Pues yo tengo una hipótesis de por qué pasó, porque lo primero fue la colestasia, pero después fue el cáncer de vesícula. Yo creo que fue la epidemia de tifoidea que produjo un montón de portadores crónicos de Salmonella typhi en la vía biliar y en la vesícula, que sabemos que es un factor de riesgo de cáncer de vesícula, pero también puede haber causado la colestasia, porque fue el mismo fenómeno, la epidemia de colestasia. A mí me tocó verla como médico general, o sea, era súper frecuente. A mí me tocó justo ahí. Y después vino la epidemia de cáncer de vesícula, que también se empezó a ir antes del auge de vesícula. Se empezó a caer. Entonces yo pienso que para mí es una hipótesis infecciosa, que lo explica ambos. Gracias, doctora. Una pregunta clínica primero. El cáncer del paciente Antofagasta, ¿difiere en algo desde el punto de vista clínico con el cáncer tabáquico habitual que conocemos? Por ejemplo, ¿el tipo histológico cambia? Bueno, esa es sí, el tipo histológico no hemos logrado ver que se ve en las mismas proporciones que lo que se ve en el resto de Chile, pero una pregunta más fina del cuadro clínico, de la evolución, nadie lo ha estudiado. Y eso implicaría comparar diferentes zonas del país. Eso nadie lo ha estudiado. Otro, eso es la proyectasia, también me sorprendió mucho. La proyectasia es un buen porcentaje, no se conoce la causa, la mayor parte de lo conocemos es polinfecciosa. Y en alguna, o déficit de inmunoglobulina también. Algunos pacientes en el estadio tienen un déficit no adquirido, sino primario. Entonces, el arsénico puede tener alguna relación con problemas de inmunoglobulina, y por paciente que explicara esta manifestación tan... Sí, no, el arsénico no causa colestasia. De hecho, nosotros en un estudio de cáncer de vesícula que queríamos tomar Antofagasta porque estábamos trabajando ahí, tuvimos que votar Antofagasta porque tiene mucho menos cáncer de vesícula que el resto de Chile. O sea, también cáncer de estómago tienen menos. Entonces, no, lo que hablábamos con el doctor Reyes es de como otro fenómeno, que lo que pasó con la colestasia, que yo tengo la hipótesis infecciosa. Pero no fue, yo creo, doctor Reyes, Antofagasta un lugar particularmente alto, no.
Eso también, eso serviría a ver, si usted tuviera la distribución en el país de la colestácea, podrían mirar que sea algún factor ambiental. La detección precoz de cáncer pulmonar, ya la investigación de Nelson, ideal valora la demografía está computada, digamos, por seguimiento, que es más cierto para una hora. Hay un protocolo de haciendo el MCE, para el estudio de frecuencia. Sí, las personas del servicio de salud están desarrollando un programa de detección precoz de cáncer de pulmón en base a lo que se ha hecho en Estados Unidos y en Europa. Y eso es lo que yo comento, que ya tienen los recursos económicos para hacerlo, pero hay que estar acompañándolo porque es bien complicado. Entonces lo está haciendo un grupo que son locales que no tienen realmente mayor experiencia en esta cuestión. Gente joven que está, enfermera que está a cargo, sí. Entonces sería bueno que la academia también preguntara cómo está. O sea, yo creo que vamos a tener que acompañarlo. Varias autoras están mucho trabajo suyo, pero Bueno, felicitaciones. muchas gracias. Muchas gracias a Gracias a todos.